Buenas, ¿cómo va? Espero que estén pasando unos días tranquilos de aislamiento e introspección personal. Y por supuesto mucho trabajo académico. Bueno, charlemos un poco de globalización, ¿sí? Que es el tema que nos compete hoy por hoy, que nos trae a la discusión geográfica. ¿Bien? Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la globalización? ¿Sí? ¿O a qué refiere la globalización? La globalización refiere nada más y nada menos que a la palabra globo. No es tan difícil de adivinar, ¿sí? Pero globo entendiéndolo como algo global, algo que atañe a todo el planeta Tierra, ¿sí? El término globalización se aplicó a que todos los países del mundo estén alineados, ¿sí? En una interrelación conjunta, ¿sí? Por eso se habla de sistema global, de economía global y de, sobre todo, y algo muy interesante, hablar de una cultura global. ¿Bien? Por supuesto, la globalización tiene una prima hermana, si se quiere decir, que es el sistema capitalista. Ustedes saben que el capitalismo surge por los albores de la revolución industrial, ¿sí? Donde la maquinaria y la tecnología avanzan radicalmente y se expanden alrededor del mundo, ¿sí? El sistema capitalista en el siglo XX es el que impulsa a la expansión de la globalización a nivel mundial, ¿sí? Para entender el sistema capitalista tenemos que entender y por qué está relacionado con la globalización, tenemos que entender sus tres características fundamentales, ¿sí? El primero es que en el sistema capitalista predomina la propiedad privada, ¿bien? O sea, cada uno, diría mi tía, cada uno cuida su huerto, ¿sí? Su sector, y tiene privilegios sobre eso que está cuidando, ¿sí? O sea, cada uno es dueño de lo que tiene, ¿sí? O de lo que produce. ¿Bien? La segunda cuestión es que todo lo que yo produzco en el sistema capitalista va a un lugar que se llama mercado, ¿sí? Yo siempre trato de explicarlo como un supermercado. Uno va a un supermercado o a un hipermercado y con lo que se encuentra es con distintos productos de diferentes marcas. Bueno, los mercados, que son mercados digitales, valga si se quiere mencionar, ¿sí? Los mercados reciben los productos de cada una de las propiedades privadas, ¿sí? Y ahí se negocian o se adquieren bienes y servicios, ¿sí? En el mercado aparecen los productos de todos los sectores, ¿sí? Y se intercambian. Un sector le puede comprar al otro, el otro al otro y así. Pero para que esto funcione bien aparece el tercer factor o la tercera característica del sistema capitalista, que es que el objetivo de la producción, ¿sí? Son la oferta y demanda, ¿bien? Yo le pongo un precio a lo que produzco, y si eso que yo produzco es novedoso y no lo producen muchas personas más, le puedo fijar aún un precio más alto, ¿sí? De mercado, y la gente decide si lo adquiere o no lo adquiere, ¿sí? Entonces la oferta y la demanda es la otra característica a la que se le suma, ¿sí? Que la importancia de o los objetivos de la producción dentro del sistema capitalista y dentro de las propiedades privadas es la ganancia, ¿sí? Mientras más gano, mejor me posiciono en el mercado y más recursos y más capital voy a obtener, ¿sí? La conjunción de la globalización y del sistema capitalista tiene que estar acompañado de diferentes actores, ¿sí? Un actor del que tiene que estar acompañado seguramente es del sistema político, ¿sí? Y de los gobiernos del mundo. Hay un gobierno que le cae particularmente, o una forma de gobierno que le cae particularmente bien al sistema capitalista, y es el neoliberalismo. Y vamos a ver por qué. Después de la Segunda Guerra Mundial,
las economías quedan devastadas, economías liberales, aparte tenemos explosión a principio entre el siglo XIX y mitad del siglo XX, tenemos explosión del liberalismo en el mundo. Con la Segunda Guerra Mundial la mayoría de las economías queda devastada y entonces se llega a la conclusión del que tiene que intervenir en las economías es el Estado. Y aparece lo que es el estado de bienestar. El estado de bienestar, el que gobierna tiene un rol preponderante, ¿sí? Y es el que se va a encargar de regular todas las decisiones socioeconómicas de un país. Bien, entonces el Estado no deja que haya aumentos radicales de precio, el Estado no deja que los empresarios, que es totalmente diferente a lo que sucede en los mercados de oferta y demanda, donde el empresario, sí, en el liberalismo sobre todo, donde el empresario pone su precio y vos lo pagás o no lo pagás. Bueno, acá lo que hace el Estado es intervenir y ponerle un límite, ¿sí?, a eso que el empresario quiere fijar, a ese precio que el empresario quiere fijar. El problema fue que para 1970 aparece una crisis muy importante, ¿sí?, en el petróleo, ¿sí? Hay un aumento masivo del precio del petróleo. El petróleo, saben que es uno de los biocombustibles, de los biofósiles que dominan o que son un actor preponderante en las economías del mundo, ¿sí? Y la crisis del petróleo hace tambalear el sistema económico mundial. Bien. Rápidamente los teóricos liberales van a encontrar la beta para desestabilizar al Estado benefactor. Y van a decir que la culpa de la crisis es la intervención excesiva del Estado en la economía. Y aparece lo que es el nuevo liberalismo, o como lo conocemos nosotros, el neoliberalismo. Y el neoliberalismo, por eso le cae muy bien a la globalización y sobre todo al sistema capitalista, ¿sí? El neoliberalismo, el Estado se corre, no interviene, no regula la economía ni la vida socioeconómica de las personas, ¿sí? La oferta y demanda vuelve a manos de las empresas, sobre todo de las empresas transnacionales, ¿sí?, o de los grandes mercados de capitales. Y estos son los que toman el rol preponderante en el dominio de las decisiones políticas que pueda tomar un Estado, ¿sí? Por otro lado, ¿qué hace el Estado? Se diferencia del Estado benefactor en que el Estado benefactor lo que hace es tener un gran aumento del gasto público, ¿sí? Subsidia, por ejemplo, el Estado benefactor para que los precios no sean altísimos para las personas. Por ejemplo, el Estado benefactor crea un subsidio para que la luz, el gas o el teléfono no salga, bueno, no exactamente el teléfono porque hoy pertenece a empresas privadas, en otro momento eran empresas estatales. Pero digo, el Estado pone un subsidio, encomienda a las empresas una X cantidad de plata, ¿sí? Y entonces el precio de pago de los servicios a nosotros, los ciudadanos, nos sale bastante más barato. Bien, esto en el Estado neoliberal no pasa, el Estado se corre, no hay más subsidios y las empresas vuelven a colocar los precios que le conviene para que pueda funcionar a su libre elección el sistema, por ejemplo, de servicio. Bien. Si bien lo mencioné, el que cobra un papel relevante en la globalización es el sistema económico, ¿sí? Al que se le suma, ¿sí?, la novedad de un sistema financiero que apoya al sistema económico y casi que lo domina, ¿sí? En principio, cuando hablamos de economía global, ¿sí?, lo que tenemos que tener muy en claro es que en la economía global, como en todo el sistema de globalización, en este caso las economías nacionales, las economías de cada país se integran, se interrelacionan y coexisten entre sí. Bien. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, se manifiesta de tres maneras. La primera es que
el comercio internacional crece, los niveles de exportación de productos crecen por toda la faz del planeta. Entonces, un país produce algo, sí, y lo exporta a diferentes países del mundo. Esto sí pasaba, es obvio que pasaba, bueno, con la globalización aumenta a niveles insospechados, ¿sí? El segundo factor tiene que ver con el crecimiento de las inversiones extranjeras, bien, entran capitales de un país a otro, ¿sí? Sobre todo de países desarrollados a subdesarrollados, instalando sus empresas y creando márgenes importantes de ganancias, ¿sí? En los países más chicos, bien, pero esto pasa a nivel global, bien. Y el tercer factor tiene que ver, eso es lo que tiene que ver con la economía real, ¿sí? El tercer factor tiene que ver con, así se dice, 3. El tercer factor tiene que ver entonces con el crecimiento de las finanzas internacionales. Bien, ¿qué son las finanzas? ¿Qué son las finanzas? Es la parte, a ver, para hablarlo un poco más en criollo, es la parte digital del movimiento económico, ¿sí? ¿Por qué es la parte digital del crecimiento económico? Bueno, porque el sistema financiero crece mucho más que la economía real. Cuando hablamos de economía real estamos hablando de producción y de comercialización de productos, ¿bien? O de comercialización de un bien o un servicio que uno pueda producir. Las finanzas, ¿sí?, crecen mucho más y manejan mucho más capital, ¿sí?, que la economía real. Por eso funciona la economía real y las finanzas funcionan palmo a palmo, ¿sí? Cuando hablamos de finanzas y de sistema virtual, es un sistema virtual, hablamos de transferencias de divisas, ¿sí?, o de capital. Por ejemplo, los bancos, el Banco Central con las economías no maneja plata en efectivo, se manejan inversiones internacionales, se manejan mediante computadoras, si se quiere. Bien, entonces tenemos transferencias, tenemos las inversiones, ¿sí? Las inversiones es también una especie de transferencia, ¿sí?, de capital de forma digital. Por ejemplo, una empresa central coloca su sede, una empresa tiene su sede en Alemania y una empresa tiene su central en Alemania y coloca sedes en 3 países subdesarrollados, ¿sí? Brasil, Argentina y algún país africano central. Y lo que hace es, para esa sede, ¿sí?, transferir grandes capitales, ¿sí?, hace una inversión para que esa sede funcione. También funcionan los depósitos bancarios, ¿sí?, para cubrir cheques, por ejemplo. Son todas transacciones que se hacen de forma digital. Esto, por supuesto, es lo que hace mover a la economía globalizada, ¿bien? Y por supuesto, sí, en la economía real, en la economía de producción y comercio, ¿sí?, hay un mercado de oferta y demanda, que ya les mencioné anteriormente. También en las finanzas, como hay mucho movimiento, aparece un mercado financiero. Bien, ¿cuál es la diferencia? Que en la oferta y demanda de los mercados de producción y de comercio hay una suerte de regulación, porque uno sabe correctamente, o si investiga un poco, puede saber más correctamente qué es lo que sucede en ese mercado. El problema es con el mercado financiero, que son tantas las finanzas que se hacen y pasan por tantas manos esas finanzas, que uno no sabe a ciencia cierta quién es el que mueve el capital, ¿sí? Por ejemplo, siempre se hablan de paraísos fiscales, ¿sí? Paraísos fiscales son bancos internacionales, por ejemplo, que reciben de forma virtual grandes inversiones o grandes depósitos de plata que pertenecen a cuentas que nunca se saben de quién son. Por ejemplo, las cuentas offshore, que se habló en algún momento de nuestro país. Bueno, espero que les sirva el video explicativo. Un abrazo.